El día de hoy tenemos el tema de refracción de prismas. Contamos con la asistencia de la licenciada en optometría Ruby Cayán. Ella es egresada de la Universidad Federico Villarreal y es optómetra en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Les voy a dejar a cargo de la ponencia. Ruby, muchas gracias por tu participación. Tu micrófono está apagado, Rubí. Ah, ya, ahora sí. Listo. Hola, ¿cómo Buenos estás? días, doctor Bienvenida. María. Gracias. Sí, se escucha bien, se ve bien también. Ok. Primero quiero saludar a todos y agradecer a la doctora Mariel también por la invitación. Voy a empezar ahora con el tema de refracción con prismas. Bueno, como sabemos, el procedimiento de refracción es bastante utilizado en el servicio de oftalmología y siempre se utiliza casi en la parte final después de la evaluación de un paciente, después de que de repente fue diagnosticado con alguna enfermedad, se está tratando y ya para finalizar y darle un control al paciente, utilizamos la refracción para corregir algún defecto refractivo. Sin embargo, existen pacientes que, a pesar de la refracción, refieren una visión anómala como visión doble, en la cual no les permite hacer un desempeño cotidiano normal, y en la que tienen muchas veces que guiñar uno de los ojos para poder sentirse más cómodos, no tener mareos, ni tener molestias al cruzar las calles o subir o bajar las escaleras. Y aquí adicionamos los prismas justamente para mover la localización de esta imagen doble y hacer que el paciente pueda ver las imágenes como una sola y pueda tener un mejor desempeño. Entonces, vamos a definir aquí a los prismas como sistemas ópticos afocales que dispersan y desvían la luz. Tal y como se ve en la imagen, un prisma descompone la luz visible en los diferentes colores del arco iris. Y en la óptica oftálmica, justamente lo vamos a utilizar por ese efecto de desviación de la luz en distintas formas. El principio óptico de un prisma es que es un prisma plano, está limitado por dos superficies planas o dioptros planos. Estas dos superficies planas van a formar el ángulo apical o ángulo de refringencia, y por ley de refracción debemos conocer que cualquier rayo que incida sobre un prisma se va a refractar dos veces. Esta es la primera y es la segunda. Entonces, estos dos rayos, tanto la proyección del incidente como la proyección de este rayo emergente nos van a dar el ángulo de desviación. Y como podemos saber aquí por fórmula, este ángulo de desviación va a ser igual a n, que es el índice de refracción del prisma, menos 1 por el ángulo apical o ángulo de refringencia. Entonces, los prismas de aplicación visual, o también llamados prismas oftalmológicos, van a poseer un ángulo de refringencia menor a 10 grados, se les conoce por eso como prismas delgados. Como les mencioné anteriormente, por el fenómeno de la ley de refracción, todo rayo que incida sobre un prisma se va a refractar dos veces. Este rayo emergente se dirige hacia la base y forma su imagen hacia el lado contrario, hacia el vértice. Entonces, la potencia prismática, aquí tenemos que recordar que Prentiss la definió por primera vez, y Prentiss nos dijo que un prisma de una dioptría era capaz de producir una desviación de un centímetro en una pantalla situada a 1 metro. Aquí tenemos el ángulo de refringencia del prisma y el ángulo de desviación. Entonces, la potencia prismática iba a estar dada por la fórmula siguiente como igual a 100 por la tangente del ángulo de desviación. Entonces, así como es importante conocer la potencia del prisma, también es importante saber la orientación en la que va a ir dirigida la base del prisma. Y para esto nos basamos en el sistema TABO, que es el mismo sistema que utilizamos para la orientación del eje en el astigmatismo. Tenemos las orientaciones pueden ser horizontales, verticales o oblicuas. En las horizontales tenemos la base nasal, base temporal.
verticales base superior, base inferior, y en los oblicuos puede ser una base naso superior, nasal inferior, temporal superior o temporal inferior, y siempre hay que especificar el ojo al que vamos a anteponer el prisma, ¿no? Sobre todo cuando especificamos grados como 180 o 0, ya que 180 grados corresponde a una base nasal para el ojo izquierdo, y en el ojo derecho, sin embargo, es una base temporal. Entonces, la formación de imagen que obtenemos a través de un prisma puede ser de dos maneras, y esto va a depender de su haz emergente. Si el haz que emerge del prisma es un haz divergente, la imagen va a ser virtual. Justamente ese es el principio en el que lo utilizamos de manera en la sala de aplicación visual. Nosotros anteponemos un prisma delante del ojo del paciente para mover o cambiar de localización ese objeto, pero su imagen no va a ser una imagen real, va a ser una imagen virtual. Ahora, la diferencia es cuando el haz emergente es convergente, ya que este sí nos va a dar una imagen real. Y esto lo podemos notar en un frontofocómetro o un lensómetro cuando queremos medir la potencia prismática de un lente. Entonces, entre los efectos que tenemos que producen un prisma, podemos utilizarlo para producir efectos de rotación en los ojos. Si lo colocamos un prisma delante de un solo ojo teniendo ocluido el otro, vamos a provocar algún movimiento de educción. Y si queremos provocar movimientos en ambos ojos, pueden ser movimientos binoculares de versiones, que son los movimientos conjugados, o las vergencias, movimientos en vergencia, que son los movimientos disyuntivos. Entonces, para obtener movimientos conjugados, las bases que se corresponden de prisma son bases cardinalmente coincidentes. Y en las vergencias, las bases son bases cardinalmente opuestas. Aquí en la siguiente imagen vamos a ver cuáles son las que se corresponden. Entonces, aquí está. Las bases cardinalmente coincidentes nos dan movimientos conjugados. Y en ese sentido horizontal, base nasal de ojo derecho se va a corresponder con base temporal de ojo izquierdo. Si colocamos un prisma base nasal en ojo derecho y base temporal en ojo izquierdo, los ojitos se van a mover hacia la derecha, es un movimiento de dextroversión. Y si colocamos un prisma base temporal en ojo derecho y base nasal en ojo izquierdo, los ojitos se van a mover hacia la izquierda, un movimiento de levoversión. En sentido vertical, base superior de ojo derecho se corresponde con base superior de ojo izquierdo, y lo que vamos a hacer es un movimiento de infraversión, los ojos se van a mover hacia abajo. Sucede lo contrario cuando colocamos las bases inferiores en ojo derecho como base inferior en ojo izquierdo, los ojitos se van a mover hacia arriba. Ahora, las bases cardinalmente opuestas, como mencioné anteriormente, nos dan movimientos conjugados disyuntivos. Eso lo podemos utilizar cuando queremos inducir convergencia o inducir divergencia. Entonces, diríamos que en sentido horizontal, la base temporal del ojo derecho se va a coincidir con la base temporal del ojo izquierdo. Aquí vamos a inducir convergencia. Y si colocamos base nasal, ojo derecho, base nasal, ojo izquierdo, vamos a inducir divergencia. Igual en sentido vertical, la base superior de ojo derecho se corresponde con la base inferior del ojo izquierdo, y la base inferior de ojo derecho se corresponde con base superior de ojo izquierdo. Tal y como se aprecia aquí en la imagen, aquí se han colocado dos prismas base temporal al lado de cada ojo, y lo que se está intentando producir es una convergencia en ambos ojos. Entonces, otro efecto es, como les mencioné anteriormente, cambiar la posición espacial de la imagen real. Aquí vemos en esta imagen, un objeto se encuentra situado en este lugar, sin embargo queremos mover la imagen de este objeto. Para eso colocamos un prisma, sabemos que la imagen del objeto siempre se va a ir hacia el vértice, entonces vamos a lograr mover la imagen. Sin embargo, esta imagen no va a ser la imagen de este objeto se encuentra situado aquí, es solamente para cambiar esta localización. La imagen no va a ser real, ¿no? La imagen real es esta. Y uno de los efectos indeseados de estos prismas es la aberración. En este caso es la aberración cromática, por dispersión de la luz. Y también se va a obtener distorsión de la imagen, sobre todo en la base del prisma, es la zona que va a tener más aberración. Entonces, para hablar de la potencia efectiva de los prismas, vamos a ir a esta imagen de aquí. Como dije anteriormente, lo que utilizamos el prisma es para mover esta localización de la imagen.
¿Qué hubiera pasado si el ojito no estuviera desviado? Si el ojito no hubiera estado, como se nota aquí, desviado y enfocaría la imagen normal, entonces al anteponer un prisma delante de ese objeto, el objeto se va a mover y el ojo también se va a mover para poder lograr esa fijación. Y ahí nos va a dar un ángulo de rotación del ojo. Entonces, este ángulo de rotación del ojo va a depender mucho si el objeto que se está fijando está en visión cercana o en visión lejana. Y ahí seguido donde hablamos de la potencia efectiva de los prismas. Cuando un objeto está lejano, esto es lejano, el ángulo de rotación del ojo es igual al ángulo de desviación. Como vemos aquí, donde pone un prisma, el ojo tiene que rotar, rota hacia la arista, y este ángulo de rotación va a ser igual al ángulo de desviación. Entonces, si la potencia prismática era igual a 100 por la tangente del ángulo de desviación, va a ser igual también a 100 por la tangente del ángulo de rotación. Sin embargo, sucede lo contrario en un objeto cercano, ya que el ángulo de desviación va a ser mayor al ángulo de rotación del ojo. Entonces aquí, la tangente del ángulo de rotación del ojo va a ser igual a la potencia prismática sobre 100 por el factor de proximidad, que viene a estar dado por 1 menos A' sobre E. Ahora, para saber cómo es que podemos combinar los prismas, tenemos que saber que las bases coincidentes se suman y si las bases son opuestas hay que restarlas. Entonces, si tenemos dos prismas base temporal de 2 dioptrías, la resultante será un prisma base temporal de 4 dioptrías. Si son opuestas, tenemos base temporal con base nasal. Si tenemos una temporal de 4 dioptrías y una nasal de 2 dioptrías, la diferencia será un prisma de base temporal de 2 dioptrías, siempre en el módulo mayor. Vemos que las bases perpendiculares nos van a dar como resultante un prisma oblicuo, y bases oblicuas tenemos que descomponerlas cada una de ellas en su componente vertical y horizontal mediante el teorema del coseno. Entonces aquí puse una imagen donde podemos ver una visión binocular normal, y aquí cuando el paciente ve doble, ¿no? Cuando hay diplopia. Entonces en visión binocular normal, la luz va a llegar a la misma zona retinal superior en ambos ojos, y esto nos va a dar lugar a la visión de una sola imagen. Ahora, ¿pero qué sucede cuando el paciente ve doble? Esto se da debido a que la luz va a llegar a diferentes puntos retinianos en ambos ojos. Por eso nos da la percepción de una sola imagen, sino de dos imágenes diferentes. Y es aquí donde vamos a colocar un prisma para mover la localización de esta imagen y se pueda observar como una sola. Diremos así entonces que los prismas los podemos utilizar para desviaciones oculares como forias o tropias, en casos de diplopia por desalineación ocular, que puede estar muchas veces ligada a distintos problemas como de músculos oculares, ligada a una enfermedad como de miastenia gravis, enfermedad de Graves, en estrabismo, también en problemas neurológicos, si hubiera un accidente cerebrovascular, en caso de alguna tumoración, o problemas relacionados con los nervios como la esclerosis múltiple, alguna enfermedad como diabetes, entre otras, ya que las causas que pueden generar diplopia pueden ser diversas, y va a depender siempre de una evaluación exhaustiva, la primera parte la que la lleva el médico oftalmólogo. También diremos que podemos utilizar estos prismas en terapia visual, si nuestro paciente tiene una insuficiencia de convergencia o un exceso de convergencia, entonces podemos utilizar los prismas para estimular o inducir convergencia o divergencia, o para mejorar también las reservas funcionales positivas o negativas. Entonces, en el entrenamiento visual, la prescripción de prisma es para provocar una rotación en el ojo. Como sabemos, siempre se va a mover en dirección a la arista, y vamos así a conseguir que el eje quede en una posición correcta. En forias o estrabismos paralíticos, el prisma se utiliza para desplazar esta imagen del objeto a una posición en la que el paciente lo pueda ver cómodamente. Entonces, para la prescripción, siempre la base del prisma debe ser contraria a la desviación. En una endodesviación, colocaremos el prisma base temporal. En una exodesviación, colocaremos el prisma base nasal. Igual si es una hiperforia o una
hipoforia, siempre pase contra la desviación. Si el valor de la prescripción supera las 6 dioptrías, pues hay que repartir estos prismas en ambos ojos. Hay que tener siempre bastante cuidado de no disminuir mucho la agudeza visual. En algunos casos puede verse un poco disminuida y también explicarle al paciente, en todo caso, si es que esto sucede. Y la nomenclatura va a ser la siguiente. Ponemos la refracción del paciente, la refracción que encontramos al hacerlo de manera monocular, y el símbolo de que se combina con la cantidad de prismas y la base a la que se debe fabricar este prisma, o a la que se va a colocar. Entonces, en la parte de la evaluación, en la parte del diagnóstico, primero va a haber la evaluación oftalmológica, y la parte final, en la refracción con prisma, ya va a ser la evaluación optométrica. Entonces, en la evaluación oftalmológica, ahí es el médico quien va a hacer la parte del diagnóstico, va a utilizar diversos exámenes, y es aquí donde va a poder inferir en tus antecedentes personales, si tuvo algún accidente o alguna enfermedad. Van a haber preguntas como cuándo empezó la visión doble, con qué frecuencia, si en alguna posición de mirada se corrige, y se van a utilizar algunos test de evaluación, como pueden ser, por ejemplo, la evaluación de deducciones y versiones, que son la evaluación de los movimientos oculares, para descartar algún problema de algún músculo extraocular o de alguna lesión a nivel de algún par craneal. También test bastante utilizados son como el test de Hirschberg, test de Grimsky. El de Hirschberg nos permite medir la desviación. Por ejemplo, colocamos una linterna frente a los ojos del paciente, y si los reflejos caen en el centro de las pupilas, diremos que no hay ningún tipo de desviación, que es 0 grados. Y si el reflejo cae en el borde pupilar, veremos que hay una desviación de 15 grados. Si el reflejo cae entre el borde pupilar y el borde limbar, habrá una desviación de 30 grados, y si el reflejo cae en el borde limbar, tendremos una desviación de 45 grados. Ahora, para medir esta desviación, hacemos el test de Grimsky, en el cual vamos a utilizar los prismas sueltos o la barra de prismas. Esto con el fin de provocar que este reflejo pupilar logre quedar centrado. Entonces, como vemos aquí, el reflejo pupilar está hacia afuera y el ojito está hacia adentro. Entonces, esto es una endotropia. Entonces, aquí intentamos colocar prismas, base contraria, base temporal. Entonces, colocamos cierta cantidad, vemos que el reflejo está intentando ingresar a la pupila, todavía no lo ha logrado. Colocamos más, eso refiere que necesita más cantidad de dioptría prismática. Aquí se ve, se aumentó la cantidad de dioptría prismática y se logró centrar este reflejo. Ya se puede observar en ambos ojos de manera centrada en las pupilas. Otro test muy utilizado cuando de repente el paciente llega y aparentemente se observa una alineación ocular correcta. Puede ser que haya no una atropia, sino una foria escondida. Entonces ahí utilizamos el cover test, que puede ser el cover a cover o el alternante. Entonces se ocluye uno de los ojos, en este caso empezamos con el izquierdo, y se observa el movimiento del ojo que está descubierto, el ojo derecho. En este caso no se movió. Procedemos a tapar ahora el ojo derecho, y vemos que el ojo izquierdo tuvo un movimiento de adentro hacia afuera. Es decir, mientras estaba ocluido, estaba hacia adentro. Y para tomar la fijación, ha tenido que ir hacia afuera. Volvemos a destapar el ojo derecho y tapamos de nuevo el ojo izquierdo, y vemos igual ese movimiento, de adentro hacia afuera. Es decir, el paciente tenía una endoforia, y cada vez que ocluíamos uno de los ojitos, para tomar la fijación, tenía que hacer ese movimiento hacia afuera. Entonces, luego de la evaluación, luego de que el paciente ya fue diagnosticado, ya se averiguó cuál fue la causa de esta visión doble, ya tuvo un tratamiento específico, y ya se puede decir que todavía continúa esa molestia de visión doble. Entonces ya como parte final, el médico indica la refracción con prismas. Entonces, en este caso, ya cuando es la parte final, ya el paciente va a ingresar al área de refracción, se le va a tomar el autorrefracto como de manera habitual, se va a hacer la refracción subjetiva, ojo por ojo, de manera monocular, y luego al destapar el último ojo ocluido, que suele ser el izquierdo, es que vamos a anteponer
alguno de los test, vamos a mencionar aquí dos, para poder medir esta desviación y poder hacer la colocación del prisma. Entonces podemos utilizar el test de filtro rojo, como les mencioné anteriormente, esto va a ir encima de la refracción del paciente, o sea, encima de la montura. Este filtro rojo lo podemos encontrar en la caja de prueba, siempre se suele colocar en ojo derecho o en el ojo dominante. Aquí lo vamos a colocar, en esta imagen lo hemos colocado en el ojo derecho, y el ojo izquierdo no tiene ningún filtro, o sea, este ojito debe ver la luz de la linterna que se va a anteponer. Entonces, anteponemos frente al paciente una linterna, una luz blanca. El ojito derecho va a ver una luz roja y el ojito izquierdo va a ver la luz blanca. Entonces, cuando le pidamos de manera binocular que observe la luz de la linterna, la respuesta en una buena fusión debe ser la de una luz media rosada, debido a la combinación de las imágenes de ambos ojos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente nos refiere que ve dos luces? Entonces, para saber si es una exoforia o una endoforia, esto va a depender de la posición en la que se encuentra la luz roja. Si la luz roja se observa al lado contrario del ojo que tiene el filtro, diremos que es una exoforia, como aquí, que vemos que la luz roja está al lado izquierdo y la luz blanca está al lado derecho. Si la luz roja se observa en la misma posición que se puso el ojo el filtro, diremos que es una endoforia. Ahora, si el paciente nos indica que solamente ve una imagen, diremos que está suprimiendo la imagen del otro ojo. Si solamente ve la luz blanca, estará suprimiendo la imagen del ojo derecho. Y si solamente ve la luz roja, ahí estará suprimiendo la imagen del ojo izquierdo. En una hiperforia de ojo izquierdo, la luz roja se va a ver arriba de la luz blanca. En una hiperforia derecha, la luz roja se va a ver debajo de la luz blanca. Entonces, este test lo tenemos que hacer en posición primaria de mirada y siempre de manera cercana y de manera lejana. También se recomienda que puede evaluarse en las diferentes posiciones de mirada o sobre todo en la posición en la que el paciente refiere que era donde más se veía doble o más tenía la incomodidad. Y el test más utilizado para lo que es la medición con prismas es el test de varilla de Maddox. Ese test también, en la varilla de Maddox la podemos encontrar igual en la caja de lunas, y para medir desviaciones horizontales tenemos que colocar la varilla con las líneas de manera horizontal, y para medir desviaciones verticales colocamos la varilla con las líneas de manera vertical. Entonces, si colocamos aquí la varilla con las líneas horizontales, lo que el paciente nos debe ver es una línea vertical. Anteponemos siempre una linterna delante de los ojos del paciente, y una buena fusión o en ortoforia nos debe indicar que ve una línea roja que en el medio tiene una luz blanca. Si hay una exoforia, la línea roja se va a ver lado contrario del ojo que tiene el filtro. Entonces, en este caso, la varilla de Maddox roja está en el ojo derecho, y la línea roja se observa en el lado izquierdo. Es una exoforia. Si la línea roja se observa en el mismo lado del ojo que tiene la varilla de Maddox, es una endoforia. Ahí lo vemos en la zona derecha y la luz está en la zona izquierda. Luego, para medir desviaciones verticales, como le dije, cambiamos la posición de esta varilla de sentido vertical las líneas. Lo que vamos a ver es una línea horizontal, y la luz va a estar interceptada en el medio. Esto es lo que nos debe decir el paciente, de una línea roja que en el medio tiene una luz. Luego, si tenemos una hiperforia de ojo izquierdo, la línea roja se va a observar arriba y la luz abajo, y en una hiperforia de ojo derecho, la luz se va a ver arriba y la línea roja se va a ver abajo. Igual se recomienda hacerlo en visión cercana a 50 centímetros y de lejos a 6 metros. Podemos hacer la evaluación en las diferentes posiciones de mirada, o sobre todo en la posición de mirada que el paciente nos refirió que notaba más esta visión doble. Entonces, luego de hacer este test y de haber encontrado el tipo de desviación que posee el paciente, es que vamos a utilizar los prismas sueltos o la barra de prisma, y la vamos a anteponer ante uno de los ojos del paciente, puede ser el ojo dominante, lado contrario a la desviación. Si fuera una exoforia, por ejemplo, vamos a colocar la barra de prismas base nasal
y vamos a ir anteponiendo, elevando la potencia, hasta que el paciente nos refiera que esta lucecita y esta línea se juntaron y se ven de la siguiente manera, ¿no? Una línea roja y una luz al centro. Haremos lo mismo en el sentido vertical y si encontramos una hiperforia izquierda o una hiperforia derecha, colocaremos la barra de prismas igual de manera vertical, base contraria a la desviación, elevaremos las potencias hasta que el paciente igual nos refiera que ya vea la luna, a la línea y al punto en medio. Esto nos va a indicar cuál es la potencia prismática del paciente con la que vamos a corregir, con la que se corrige esta desviación, y al final con la que se va a poder prescribir y se puede mandar a fabricar al paciente. Entonces, para la prescripción tenemos que, si los valores prismáticos son bajos, la podemos generar en cualquier laboratorio de elección. Se coloca tal como lo mencioné en la nomenclatura, la refracción del paciente, la combinación con la cantidad de prisma que se va a colocar y la base. Y el tallado y la fabricación lo van a hacer en cualquier laboratorio como unas lunas normales, solamente que se van a poder visualizar en algunos casos un poquito más gruesas que las lunas normales. Ahora, si la valor de prescripción es muy alta, entonces pueden utilizar las membranas de Fresnel, que son unos autoadhesivos y se colocan en la parte inferior. Estos autoadhesivos se pueden cortar según el modelo de la luna del paciente y se van a colocar, se van a pegar en la parte interna. Esto es bastante ayuda en potencias elevadas y también cuando de repente se va a modificar o esta potencia prismática es variable, está en algún tratamiento, entonces para poder cambiarlo y no estar fabricando luna, igual se puede utilizar este autoadhesivo. Entonces, aquí hay un video en el cual se hace la medición de la foria de un paciente. Normalmente salía una flechita. Normalmente salía una flechita. Ruby, ¿has copiado el archivo de PowerPoint de otro lugar o estaba en la máquina? Sí estaba, salía la flechita del video y se podía Claro, pero lo que visualizar. pasa es que si has copiado el archivo de otro lado, el video se ha quedado en el otro lado. Qué raro, porque yo lo he guardado tal y como estaba. O sea, lo No, es probé, sí que funcionaba el video. Sí, porque Pero cuando lo pasado con USB, en el pues no se USB copió. no tienes guardar el no se ve. video. Entonces no funciona. No, no lo tengo. Solo pensé que se Ya, entonces por eso es que no corre. Porque no pasaba el video con el archivo lo he PPT. guardado, ¿no? Pero en mi computadora lo pude ver, pensé que sí se Es podía. que en tu computadora sí está el archivo, pues, de video. Cuando haces copia tienes que Descargado. asegurarte de que haya pasado el archivo de video. Mm, Normalmente no copia el archivo de video, pues muy grande. no se va a poder. Ya. Entonces continuemos. No vamos a poder ver los videos porque no se va a poder. Sí, en realidad esta era la parte final, justamente aquí en este paciente se observaba, se hacía el cover test, se observaba el movimiento de uno de los ojos para tomar la filtración,
y es donde se colocaba justamente la barra de prismas que mencionaba anteriormente, aumentando la potencia hasta que en el test del cover test se observara que ya no hubiera movimiento por parte de ninguno de los ojos, ¿no? Para poder decir, alinear los ojos y no modificar, cambiar esta desviación, ¿no? Poder compensar la desviación ocular en este caso. Ujú. Este era una foría horizontal y el otro video era una foría vertical. Y esa era la parte, en realidad la parte final. Ya. En la computadora que tienen, que están usando ahorita, ¿no tienen acceso a internet o sí? ¿A internet? Sí, porque ahí podemos buscar y son los... Es que el video debe estar en internet, de repente lo puedes pasar desde ahí. Como tenemos un Quiero poquito de acá. tiempo todavía, Ajá. A ver, entra a quiero internet, probar. sal del PPT. No. No, no ha pasado el Ujú. video, ha pasado más que la Mm, imagen. a ver. Más bien, mientras lo buscan, Ruby, una pregunta. En lo que te ha tocado alguna vez de atender pacientes con necesidad de prismas, ¿cuál es la máxima potencia de dioptrías prismáticas que has podido emplear? ¿Hay algún límite o esto depende de cada paciente? En realidad, bueno, va a depender de cada paciente, pero siempre se recomienda, bueno, me ha tocado potencias bajas, ¿no? En realidad no he logrado todavía hacer una prescripción. Cuando llegó un paciente aquí al servicio, siempre le consulté con el doctor Cárdenas, que es quien ve la parte justamente de la visión doble, ¿Ya? y es quien al final de evaluar al paciente y de darle respectivo tratamiento, en realidad el doctor es quien hace la parte de la prescripción del prisma, ¿no? Justo este año vimos un paciente en el cual se le realizó la evaluación, tenía una enfermedad asociada y estaba llevando un tratamiento en el cual el doctor le sugirió que termine su tratamiento y posteriormente ya pueda acercarse para poder hacer esta medición con prismas. Pero igual de manera solamente por evaluación en el momento, le habíamos hecho una refracción y luego con el doctor habíamos utilizado la varilla de Maddox y se había intentado alinear esta imagen, ¿no? Que la paciente nos refiere que veía una sola con la cantidad prismática y en ese entonces era 8 dioptrías. Normalmente Ujú. se dice que podemos repartir entre 6 hasta 8 dioptrías y que se reparte entre ambos ojos, ¿no? Para potencias prismáticas altas ya se puede utilizar más de 8 la membrana de Fresnel, o en algunos casos se recomienda evaluación de repente a nivel de cirugía, ¿no? Ya eso es con el médico oftalmólogo. Cuando se usa Porque puede provocar membrana de bastante... Fresnel, ¿también se reparte entre los ojos o le pones toda la potencia No, en no, un no, sí solo? se puede colocar en un solo ojo porque tiene potencias de más de 10 dioptrías, ¿no? 10, 20, 30 dioptrías. Ya. Ahora, Solamente que como tiene ¿es unas es líneas, un tema de conveniencia o es un tema refracción. de, eh, para el paciente es más cómodo tener repartidas los primas en los dos ojos o es igual que esté todo en un solo ojo? O Porque yo sea, he tenido con el tema pacientes que cuando le pones prismas muy altos en un solo ojo, no los toleran, ujú, ¿no? sí, por eso se sugiere, incluso la imagen se puede ver muy distorsionada o con mayor distorsión, dispersión de luz, aberración cromática, ¿no? En el lado del Claro, ojo que tiene más prisma, sí. Por claro, eso claro. normalmente se reparte, ¿no? Pero cuando son prescripciones altas como en la membrana, sí se pueden, dependiendo de la prescripción, eso se utiliza más para mayores de 10, de 15 dioptrías prismáticas, ¿no? Y en algunos casos solamente se utilizan por tiempos limitados, no es como para que los use de manera permanente.
ya que también debido a las líneas que tiene este autoadhesivo, provocan también bastante distorsión de las imágenes. De acuerdo. ¿Ese es el ¿Hemos video? encontrado el video, doctor? Sí, ese es el video. A ver, Voy pásalo pues entonces. a correr, ajá, para que Ruby pueda explicarlo. Este es el test del cover and cover. Ahí tenemos que fijarnos siempre en el movimiento del ojo que está destapado. Y vemos que el ojito, cuando se destapa, se mueve hacia adentro. Entonces, como el ojito se movía hacia adentro cuando se destapaba, el ojito estaba hacia afuera. Entonces era una exoforia. Se corrige con base contraria a la desviación, base nasal. Vamos a ir aumentando y se va aumentando con la barra de prismas. Potencia es bastante más fácil utilizar la barra de prismas ya que tiene diferentes potencias y solamente vamos a ir bajando hasta que al hacer el cover and cover ya no se observe movimiento en ninguno de los ojos. Entonces ahí se observa un ligero movimiento y por eso regresa de nuevo al que tiene más potencia. Y ahí ya no se logra mover el ojito en el test. Quiere decir que ya se compensó. Ahí todavía se mueve ligeramente. Y ahí la potencia era de 25 dioptrías de desviación. Ahora, ese valor obtenido en dioptrías prismáticas es la que trasladas a la prescripción. Claro, pero en este caso, solamente, este test a veces se utiliza en primera instancia solamente para medir cuánto es el tema de la desviación en el momento, ¿no? Puede De ser acuerdo, no, también pero que sea la cuando tú primera vas a parte, hacer todavía no es la una, parte final. claro, pero cuando vas a hacer una prescripción, el valor de las dioptrías prismáticas que vas a trasladar a la montura la obtienes del cálculo de la medida que has hecho con las barras de prismas. Exacto, sí. Ujú. Se suele colocar ligeramente uno menos del valor máximo encontrado, ¿no? Una dioptría prismática. O Ligeramente. sea, No, dos en el dioptrías. caso de este paciente le hubieras puesto 24. 24, 23, ¿no? Ujú. Ya. Y ahí es donde te digo que 24 es un montón. Cuando tú lo Sí, tienes eh, que poner ya en la igual montura, lo la repartes entre los dos ojos con bases distintas nada más. Ujú. Dependiendo, claro. Base temporal ojo derecho, base temporal ojo izquierdo. Claro. Si fuera una desviación horizontal o base nasal. Muy bien. ¿Encontraron el otro? Era en una folla vertical. Creo que es este, doctor. Hay una pregunta de Isela que me parece interesante. En el momento de repartir, ¿se reparte igual para los dos ojos o en el ojo que está desviado se le pone más o cómo es la decisión de repartir la cantidad de dioptrías prismáticas? Puede ser igual en ambos ojos o al ojo dominante puede ser ligeramente un poquito más. No tanto al ojo desviado, sino al ojo Al ojo dominante. dominante. Ujú. Ujú. Puede ser, si tuviéramos 4 dioptrías, 3 en el ojo dominante, 1 en el ojo no dominante, o puede ser 2 a cada lado. Se sugiere normalmente que sea casi lo más parecido o en partes iguales para provocar la misma distorsión o la misma aberración en ambos ojos. Y de repente no generar muchas molestias o mucha distorsión de imagen por parte de un solo ojo.
Ya encontramos el video, doctor. A ver. Esa es una diagrama vertical, es una folia vertical. Ya, vamos a compartir. Y por ejemplo, igual hacemos el cover test. Cuando destapamos el ojito, se mueve hacia arriba. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces aquí la desviación, como vemos, cuando se tapó el ojito, a ver, Ahí, ahí se ve que se mueve. a ver. Ujú. Ya, cuando se tapa el ojito, vemos cómo se mueve hacia abajo. Ujú. Y cuando se destapa, se vuelve a mover hacia arriba, es decir, el ojo está desviado hacia arriba y tapamos el ojo derecho, es el ojo fijador, el ojo se mueve hacia abajo para tomar la fijación. Entonces estaba desviado hacia arriba, era una hiperforia. Y ahora cuando hacemos ya aquí por ejemplo ya se montó la prescripción en los lentes, igual volvemos a hacer el cover test alternante y ya no se observa este movimiento del ojito hacia abajo, ya se observa centrado. Correcto. Y Ruby, la otra pregunta era, Doctor, acá hay un par de preguntas más. Sí, bueno, acá Gisela, otra pregunta es, en el caso de 24 dioptrías que mostró Ruby por YouTube, ¿ya mejor la membrana de Fresnel a ojo? Sí, sí podría. sí, yo te iba a hacer una pregunta ya un poco más compleja. Hay desviaciones que son oblicuas. Para estas desviaciones oblicuas, ¿se descomponen en su componente vertical y horizontal o se puede prescribir en ángulo oblicuo un prisma? ¿Cómo? Uy, perdón, doctor, no lo escuché. A ver, hay desviaciones que son oblicuas, no son verticales Ujú, ni horizontales, sino oblicuas. Cuando son oblicuas, ujú. ¿el prisma se puede colocar en el ángulo oblicuo que está la desviación o hay que descomponerlo en sus componentes vertical y horizontal? Se pueden hacer de las dos maneras. También se puede colocar de manera oblicua y se especifica el grado al que queremos colocar la base del prisma. De acuerdo, ya, ya. En los forópteros es muy práctico hacer las mediciones de ángulos oblicuos porque tienen montado en el equipo un prisma de valores continuos que gira además. O sea, se puede poner el ángulo y el poder en el ojo que se está examinando de una manera más rápida, ¿no? Pero generalmente la medición de la desviación se hace primero con una barra de prismas y luego se lleva al foróptero para ver cómo sería el lente, ¿no? Exacto. Ujú. Para justamente corroborar la información que nos ha brindado con la barra de prismas, ¿no?
Claro, el foróptero va a simular lo más parecido a lo que va a ser pues Ujú. la montura, ¿no? Pero la medición de un ángulo oblicuo es difícil con las barras, con las barras de prismas, porque hay que colocarlas pues en el ángulo de la desviación y eso es a veces complicado, hay que ir moviendo la barra. Pero es como yo he visto que la miden los estrabolos. Qué pena, no sé si estará Blanquita por ahí, pero Sí, eh, buenos días, Blanquita, ¿cómo Julito. estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Te ha Rubicita. tocado Justo, medir ángulos sí, Hola, oblicuos? buenos días. sí. A ver, vamos a ir por partecitas. Justo me conecté ya en el momento de los videos, pero de hecho que debe haber hecho muy bien, Rubí, para felicitarle, ¿no? Y agradecer. Entonces, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo primero. Entonces, ya sabemos que los Fresnel son las membranas que se colocan que son temporales, ¿no? Que habitualmente es para los estrabismos paralíticos, paréticos, ¿no es cierto? Ya. La barra de Behrens es con lo que ustedes están midiendo, o sea, la barra que tenemos en el servicio, en donde vamos pasando por práctico, ahí están todos los valores. Y luego tenemos lo que dice Wilito en el foróptero, o lo que tenemos también en la caja de lunas. En la caja de lunas ustedes también tienen Claro, lentes de prismas, claro, y con sí. También eso lo tenemos que medida. hacemos, claro, la medida, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando utilizamos generalmente el Behrens, es más para medir el ángulo del estrabismo que uno pretende operar, ¿no es cierto? Generalmente se hace eso. De lo contrario, hacíamos con la caja de lunas, nada más. Ahora, en la práctica se ve que el paciente no va a tolerar toda esa medida grande. Tú le encuentras, por ejemplo, más de 12, ¿no es cierto? Lo vas a repartir en los dos ojos, porque un ojo no va a tolerarlo, y 24 no va a tolerar, o sea, no va a tolerar esos valores. Esos valores te sirven para la cirugía, pero no para la parte ya práctica. Otra cosa importante, de que cuando muy bien has presentado los videos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el paciente fuera un niñito? Sea que tenga un estrabismo congénito, un estrabismo que se ha presentado en la infancia, o un pacientito que va a ser operado, o sea un niñito que ha sufrido un traumatismo, está con diplopia y está en la etapa en que puede ambliopizarse por esa diplopia. Entonces, tú le mides también para la posibilidad del prisma o sea de la toxina botulínica, ¿no es cierto? Entonces le vas a medir. Entonces, la pregunta sería, ¿tenías algún video o algo cómo se mide habitualmente en pacientes niños que no tienen alternancia o niñitos muy pequeños? Ya no hacemos prisma cover test, ¿no? Lo que tú has hecho. Haríamos lo que se llama el test de Krinsky. El test de Krinsky, que es con la luz, haciendo alinear la luz, o sea, es con el prisma, ¿no es cierto? Ya sabemos que la base en contra de la desviación, por ejemplo, si es una endotropia, entonces la base hacia dónde sería, hacia afuera, pero ya no vas a utilizar el oclusor, sino utilizas la linterna y de cerca, y vas viendo en qué momento, con qué potencia del prisma se alinea, o sea, que los dos reflejos caigan en el centro. O sea, eso se llama el test de Krinsky. ¿Cuándo se hace? Entonces ya sabemos cuando son niñitos o cuando no hay alternancia. Ya, muy bien. Entonces, entonces, como regla práctica es eso, ¿no? De que realmente no van a tolerar más de 12 dioptrías. Eso no lo van a tolerar y hay que dividir. Ahora, habitualmente cuando nosotros no teníamos optómetra, cada uno de nosotros, los oftalmólogos pediatras, cuando no había neurooftalmólogo, ¿no? Bueno, en ese caso estaba yo, ¿no? Entonces yo misma tenía que hacer la medida de los prismas, adicionando después de la refracción, entonces los prismas. Pero ahora como te tenemos a ti, Rubicita, entonces ya se aligera, ¿no? Y aparte de eso es corroborado por el neurooftalmólogo y por el oftalmólogo pediatra. Y es más, todavía Martincito, él sigue también midiendo, haciendo a veces sus refracciones con prismas cuando son pacientes especiales de estrabismo y que tiene que hacerlo. Porque, por ejemplo, ¿alguna vez te ha tocado un paciente con nistagmus? Aparte del estrabismo, con nistagmus, Rubicita, me refiero para medirle los prismas que le vas a colocar cuando no es un ángulo muy grande, o sea, cuando tiene un estrabismo que no es muy grande y tiene un nistagmus a la vez. O sea, ¿te ha tocado hacerle la medición con prismas? No, un paciente que tenga nistagmus y que se Claro, porque hay de niñitos que, por prismas, ejemplo, con no, esotropia no lo he visto congénita, aquí, menos no en el... ya. Ujú. Entonces, pero ¿has visto alguna vez a un paciente en general, no niñito, ya un grande que tenga nistagmus? Sí, Y que pacientes con nistagmus, sí, lo he visto en el servicio, ¿no? ya, me refiero, ¿cómo haces tú
en estos casos, ¿no? Un paciente que te viene con nistagmus. Y ese paciente, por ejemplo, te dice el doctor, supongamos el doctor Cárdenas o el doctor Mitsuaray, bueno, lo vamos a operar a este paciente, pero del nistagmus, ¿no? Porque el estrabismo es muy pequeño, pero te lo mandan para que hagas la medida con prisma, que es importante, porque lo que quieren saber ellos, qué agudeza visual tiene cuando tú bloqueas la posición del nistagmo. ¿Por qué? Porque el paciente, con el objeto de ver mejor, ¿no es cierto? Entonces, él adopta moviendo la cabeza, una posición mediante el cual va a bloquear el nistagmus. Entonces, al bloquear el nistagmus, cesa el nistagmo y el paciente va a ver mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es digamos, la función en el momento que te lo envían los doctores para que les apoyes con la refracción y de paso con los prismas? Porque ellos van a operar, ¿no es cierto? Entonces, van a operar para el del nistagmo, digamos, la cirugía del nistagmo. El estrabismo es pequeño, pero hay nistagmos grandes. Entonces, ¿qué harías tú? O sea, ahí, Bueno, si es para cirugía, vas a utilizar ¿cuál? Ahí sí tienes que utilizar no el de la caja luna, bueno, no el del utilizamos forógrafo, sino el de las barras, o claro, sea, el de Berens, ¿es cierto? exacto. Pero ¿qué La harías tú? linterna siempre, y bueno, primero vamos a utilizar siempre, como mencioné, los primeros test a evaluar son con la linterna del test de Hirschberg, y para medir justamente el ángulo de desviación, la barra de prismas, y utilizamos el test de Krimsky, ¿no? En este caso, bueno, primero vamos a intentar tratar de bloquear o de aminorar movimientos oculares de nistagmus, en la posición en la que el paciente de repente mueva la cabeza, un movimiento como de tortícolis, para tratar de disminuir esos movimientos en ambos ojos, y observar siempre con la linterna para ver cuál es el movimiento, hacia dónde es el movimiento más que dirigen los ojos, e intentar colocar los prismas, ¿no? La base contraria, hablamos en sentido horizontal, ¿no? Y tratar de buscar una alineación, aunque en estos casos primero habría que, de todas maneras, ver cuál es la agudeza visual del paciente. Utilizamos para intentar bloquear estos movimientos involuntarios de nistagmus, podemos utilizar el oclusor empavonado también, y hacerlo de manera, bueno, primero monocular para ver qué tal, y también los prismas, ¿no? Para intentar ver si para neutralizar esos movimientos. Ya. Entonces, mira, lo que se recomienda es lo siguiente. Primero, la agudeza visual hay que tomarle sin prismas. O sea, lo primerito que haces, ¿no es cierto? Agudeza visual sin prismas. Y luego, cuando ya estás viéndole la mejor agudeza visual, ya con los prismas, ¿no? Lo que se recomienda es no hacerlo monocular, sino bilateral, ambos ojos. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar la base del prisma, ¿ya? Colocan la base del prisma en la posición contraria al bloqueo del nistagmus. Y con eso ya obtienes, y esa es la medida del prisma que le vas a dar al doctor. O sea, número 1, le hacemos qué agudeza visual tiene sin prisma, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Número 2, le hacemos, seguimos con la agudeza visual hasta dónde llega, pero ¿qué? Con los prismas, en ambos ojos, no monocular, sino en ambos ojos, y con la base dirigida a la posición contraria, ¿no es cierto?, al bloqueo del nistagmus, ¿ya? Así lo vas a dirigir. Entonces, esa es la forma. Ya, ahora, Rubicita, te quería hacer una pregunta o una acotación, y de repente eso lo podemos hacer, se puede ir haciendo a futuro. Se dice ahora de que muchas veces ya los prismas en niños no se están utilizando, como ahora tenemos también, si es más grande digamos, la desviación, una diplopia muy grande, se usa toxina botulínica, y bueno, muy poco los prismas porque no lo toleran. Entonces, sería bueno que en el servicio, no sé si así como has apuntado de estos pacientes paréticos con estrabismo paralítico que te han llegado, o tienen alguna estadística que han estado viendo de niñitos, de los niños que han llegado para prismas. ¿Te acuerdas que les decía Bueno, yo que hagan niños no una he visto que hayan estadística? usado para prismas, solamente adultos he visto, ¿no? En el servicio he visto solamente 2 adultos que llegaron por Ya, justamente visión doble. Niños, no. Normalmente ya. creo que en los niños el estrabismo a veces suele ser un estrabismo acomodativo, lo que se sugiere la cirugía, y no he visto para prescripción a niños, en el servicio no lo he visto, pero en adultos sí han venido para evaluación, y luego al final se les ha tenido que
hacer la refracción con prismas, y es bueno, el doctor Cárdenas quien apoya siempre con la valoración prismática para la prescripción de... Ya. Entonces, de repente, como ha disminuido, habría que preguntarle también al doctor, llevar una estadística, ¿no? Preguntarle al doctor Martín Mizuaray. Yo les dije a ustedes de que ¿tú estás cuánto tiempo, Rubicita? ¿2 años, 3 años? ¿Cuánto estás? Como ya con esto de la pandemia hemos perdido la cuenta. ¿Estás 3 años? Con este año, 3 años. 3 con este años, año, muy todavía bien. no ¿Te finaliza. acuerdas que les dije a los recientes de primer año que, bueno, ahora ya son R3 o los que ya se han ido, desde que eran R1, ¿no? Que hicieran, por favor, la estadística de las ametropías y en general en todos, tanto niños, adultos, para ver el grado de ambliopía, ¿no es cierto? Para el trabajo de la ambliopía. Entonces ya más o menos deben tener un número significativo, ¿no? De paciente, Rubicita. ¿Te acuerdas que te encargué? ¿Sí? ¿Lo tienes consignado? Si no lo vamos sí, a... sí tengo una lista de Ya, pacientes, entonces si no lo vamos a retomar, pero entonces ahí, aquí están los están R1, el combinados doctor... niños con Sí, adultos también. sí, ya, porque yo les dije que lo consignaran, entonces con el doctor Velázquez y el resto de R1, ¿no? Con el doctor Lido, o sea, para empezar ya a tabular los datos, y lo mismo, Wilito, le encargué a Rubicita, también le di una lista con todos los casos que habíamos visto, al menos los que tenía yo consignados, que había visto, y que los habíamos mandado a hacer OCT de nervio óptico y mácula, de todas las patologías, todo tipo de patologías, y también correlacionado con la retinografía. Entonces, ya Rubicita lo debe tener la lista, porque yo se lo envié, ¿no? Que se iba a buscar con tiempo ahí en la máquina, en el OCT, y nuevamente sacarlos para poder correlacionar. Entonces, sería bueno, ¿no? De todas maneras, ahora que tenemos a los R1 para tabularlos, y como tenemos los casos, seguir haciendo una estadística, porque eso es lo más importante, porque lo que no está escrito, pues no existe, ¿no? Entonces, como ya pasó buen tiempo, y yo pienso que ya ahora tenemos los R1 y podemos plasmar, ¿no? Esos trabajos de investigación, entonces eso les sirve para ver si, sí, efectivamente, ya ahora Prisma se utiliza menos, efectivamente en niños es así, y cuántos nistagmos nos viene, porque cuando les toca a los pacientitos que les enviamos, por ejemplo, con aniridia y tienen un nistagmo marcado, o con una esotropia congénita con un nistagmo marcado, entonces es importante saber todas estas pautas, ¿no? Bueno, entonces esto, muchísimas gracias, serviría para retomar esto, ¿no? De la investigación que es tan importante, ¿no? Que eso nos va a Sí, yo creo ayudar, que digamos. está bien. Acá hay información muy interesante que no está publicada, pues no sabemos nosotros nuestros datos sobre estos problemas, ¿no? Y no debe ser muy complicado de registrarlo. Es cuestión de ir acumulando pacientes como hacíamos antes, ¿no? Sí, y tenemos, Wilito lindo. Sí, Con sí, Rubicita, yo todos los días, cuando estaba presencialmente, me tomaba el trabajo de decirles, ¿no? Ya lo es y lo tienen, ¿no? Habrá más de 100, 200 casos. Y en el caso de los casos especiales en OCT están. Entonces, al doctor Velázquez le voy a encargar eso con Rubicita, que se sienten con el momento que tengan libre y van a ir sacando todos los casos que yo he escrito. Le he dado los nombres, o sea, con diagnósticos, con todo, Wilito. Entonces, y qué lindo sería compartirlo con todos, ¿no? Podamos publicar para en un libro, plasmarlo en un atlas, como siempre fue mi pensamiento, y eso en beneficio del servicio, ¿no? Y de todos, ahora, de todos en general. ¿Y por qué de todos en general? Porque compartes, ¿no? Con todas las sedes, con todos nuestros amigos, estudiantes, oftalmólogos y de otras sedes. ¿Y por qué digo en el servicio? Porque se puede plasmar en un libro, y podríamos hablar con el señor Nazario para que los fondos sean siempre lo hemos hecho gratuito, ¿no? Pero en este caso para el servicio que tanto está necesitando, ¿no? Al igual que todo el hospital, ¿no? Podemos hacer un aporte. Entonces al doctor Velázquez le voy a dar esa misión, de toda la hojita que le he dado, a las hojitas que le he dado, porque ahí está todo. Está incluso las maculopatías por hidroxicloroquina, que hemos tenido varias. Doctora, muchas gracias. Sí, Acá está gracias, les Rubita. encargo.